Hola amigos de Cuba Ranch Ganadería, hoy vamos a hacerle un video sobre cómo este personaje de aquí, Fidel Castro, acabó con la ganadería de Cuba, que era una de las más reconocidas en el área de América Latina y el Caribe. Se dice que antes del año 1959 en Cuba habían cerca de 6 millones de cabezas de ganado. Esto quiere decir que nos colocaba dentro de los principales productores de carne y de leche a nivel de, como les dije, Centroamérica del Caribe. Era ostentable, se veía que proliferaban los negocios de lechería, en cualquier lugar uno encontraba leche, el lechero llegaba hasta la puerta de tu casa, habían ferias ganaderas, había carne, proliferaban razas como el ganado Holstein, el ganado pardo suizo, que son ganados europeos de leche, y razas de carne como Santa Gertrudis, el ganado Angus y otros ganados dedicados a la producción de carne como el Charolais y el ganado criollo cubano, el cebú cubano, uno de los mejores que había por aquellos momentos. Todo esto cambió el 1 de enero del 59 cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba por la fuerza. Se tomaron muchas medidas, pero entre las que más afectaron y de las principales fue la ley de reforma agraria. Fue el 17 de mayo de 1959. Esta ley lo que hacía era expropiar los terrenos y la ganadería de sus dueños y dársela a los campesinos, pero con la condición de que todo fuera de beneficio del Estado y todo fuera brindado al Estado. Y por supuesto, de esta manera se conseguía de que hubiese un dominio total del Estado sobre el campo, sobre la producción láctea, sobre la producción de carne. Esto por supuesto fue insuficiente y el propio Fidel empezó a buscar alternativas sovietoides de cómo mejorar la ganadería. De hecho, incursionó, buscó, aquí lo vemos leyéndose un libro sobre la alimentación del ganado en América Latina. Nada de esto sirvió, o sea, todo esto fue por gusto, al final todo fue retrocediendo. Incluso Fidel tuvo una utopía, ya que hubo una vaca llamada Ubre Blanca. Esta vaca llegó a dar cerca de 109 litros en 3 ordeños, lo cual constituyó un récord en esa época. Fidel incluso le iba a poner hasta guardia personal a la vaca, la tenía con aire acondicionado, o sea, la vaca era un rock star. Incluso Fidel llegó a pensar de que su economía podía basarse en hacer clones o inseminaciones con genes de esta vaca. Al final, desgraciadamente, la vaca lo que tenía era un tumor de la hipófisis, lo cual provocaba que una hormona llamada prolactina hiciera que diera más leche. Al final la vaca murió, aquí está disecada, de hecho la tienen hoy en día disecada en una institución científica de Cuba. Incluso fue tanto el fanatismo de Fidel con esa vaca que hasta una estatua le mandó a hacer. O sea, esto es el colmo de la locura. Pero bueno, este hombre se dedicó a destruir prácticamente lo que es la ganadería en Cuba, el acceso a la carne, el acceso a la leche, y comenzó a proliferar todo lo que son los delitos, comenzó a proliferar el hurto y el sacrificio ilegal de ganado mayor porque no había carne y las personas tenían que comer carne, y los pobres campesinos eran los que sufrían esto. Estas son cifras oficiales de una página oficialista cubana que nos dice que en el año 2021 se sacrificaron ilegalmente 33.690 cabezas de ganado y en el 2022 un total de 82.445 cabezas de ganado. Esto ha ido creciendo y no decreciendo como debe ser. De estos ganados, 17.000 y pico eran vacas en el 2022 y en el 2023 45.315 eran caballos. Al final el pueblo de Cuba siguió comiendo ¿qué? Pues hueso, es lo que le brindaban al pueblo, es lo que lo brindan hoy en día. El remanso, lo que sobra de lo que se comen los turistas, de lo que se comen los dirigentes. Estos son imágenes recientes. Esto es lo que se le da a la población de Cuba, hueso literalmente. ¿Y para qué hablar del tema de la leche? Ya que en Cuba la leche solo lo pueden tomar los niños menores de 7 años. Fidel Castro en el 2007 prometió que todos los cubanos iban a poder tomar un vaso de leche y como todas las promesas de estas personas, esto se quedó en el aire. Hoy en día, leche solo pueden tomar ellos, básicamente, porque ya ni los niños menores de 7 años pueden hacerlo. Al final, ¿qué queda en Cuba de ganadería? Bueno, pues lo que queda es esto, vacas flacas, cero producción de carne a gran escala, cero producción de leche, un gobierno ineficaz de manejar el tema de la ganadería y un pueblo con hambre y con ganas de subsistir. No se pierden las esperanzas que el día de mañana puedan haber imágenes como esta, que haya producción láctea con vacas de leche como la Holstein o producción de grandes cantidades de carne con ganado cebuino como el Brahma. Al final esto va a depender del pueblo de Cuba, pero lo que sí es cierto es que la ganadería en Cuba hoy en día está totalmente destrozada, gracias a un gobierno ineficiente y autoritario. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.